Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema que me interesa especialmente y es el de la comunicación consciente y en concreto del poder de la palabra. Eh, yo considero que la palabra es una de las herramientas más poderosas del ser humano. Quizá sea la más poderosa de todas. La palabra tiene el poder de curar y también tiene el poder de herir. De las palabras depende la felicidad y también depende la paz, pero también puede depender la desgracia o la guerra. La palabra tiene el poder de regenerar. Una palabra fuera de lugar puede incluso arruinar a una persona o en algo que hemos trabajado durante muchísimo tiempo. Desde muy pequeños hemos estado recibiendo una información, desde que éramos muy pequeños, de una forma de comunicarse desde el ego. Una forma que tiene que ver con no vales, no sirves, para esto no estás preparado. Toda esa información tiene poder, tiene una carga enorme de poder que va entrando en el niño, ¿no? Y se va haciendo cada vez más sólido a lo largo de nuestro crecimiento. Eh, yo tengo ejemplos muy claros y reales, auténticos, de consecuencias de pronunciar una palabra poco oportuna, de forma involuntaria. Tengo una amiga, por ejemplo, que era una magnífica violinista y con 12 años era capaz incluso de dar algunos conciertos. Y era, desde que tenía pues 6, 7 años, estaba, digamos, señalada como una magnífica concertista. Un día su madre llegó a la casa, estaría estresada por alguna razón, y cuando escuchó a su hija que estaba ensayando en el salón de la casa, la madre le dijo algo así, parece ser, según me contó a mí, con un tono bastante estresado: mira, deja ya el violín que estoy hasta las narices de escuchar esa música. Porque estaba ensayando, y ensayar significa repetir, repetir, repetir una serie de notas, ¿no? Mi amiga, cuando tenía unos 12 años aproximadamente, obedeció a su madre, cogió el violín, lo metió en el estuche y jamás, jamás lo abrió a lo largo de toda su vida. Esto es un ejemplo que sirve porque es absolutamente auténtico. Porque mmm, cuando dices a alguien, cuando no estás del todo consciente del poder de la palabra, puedes, con toda tu buena o mala intención, expresarle alguna frase que le puede causar verdadero daño, verdadero dolor. Hay un ejemplo muy claro, ¿no?, en esto, que se produce, por desgracia, más de lo adecuado. Es cuando llega alguien alguna escena de estas las habréis visto seguro. Llega alguien y le dice uno al otro: oye, tienes mala cara. Esa cara que tienes no me gusta nada, ¿eh? Ese color, esa palidez. Eso significa, ten cuidado, ¿eh? Tienes que ir al médico corriendo porque yo tengo un amigo que tuvo algo muy parecido a esto que yo estoy viendo y bueno, se le declaró un cáncer y en pocos meses pues falleció. ¿Basta ese tipo de información que le llega a esa persona para que automáticamente se creen todas las dolores, miedos, reservas? Y efectivamente, si el cuerpo responde a lo que creemos, a lo que sentimos, muy probablemente esa persona pueda tener, ya no digo cáncer, pero desde luego una bajada en sus defensas bastante importante y puede enfermar. Es curioso cómo este sistema de creencias que todos tenemos no nos educa para que seamos conscientes de los peligros que lleva consigo el mal uso de las palabras y los beneficios que lleva consigo también el buen uso de las palabras. La mente humana, la mente humana es un campo fértil en el que se siembran las palabras, las creencias, las opiniones. Y claro, esas semillas van creciendo en la mente de la persona. Según esas semillas, la calidad de esas semillas, germinarán plantas que sean maravillosamente preciosas, saludables, maravillosas, o bien serán
enfermas, llenas de miedos, de terrores, de angustias, de depresiones. A un nivel muchísimo más general, se puede observar qué es lo que ocurrió en la Alemania nazi de los años 30 y 40. Un partido que era pequeñísimo, el partido nazi de Hitler, hizo una campaña basándose en el miedo, la confrontación, basándose también en el victimismo, y gracias a una propaganda muy bien dirigida por Goebbels, consiguió convencer a millones de alemanes, y muchos de ellos eran absolutamente pacíficos, honrados, sensibles, a perpetrar uno de los grandes genocidios que se han conocido en la historia. Muchas de las personas que eran incapaces de matar una mosca, cuando recibieron desde que eran pequeños una educación basada en la xenofobia y en el supremacismo ario, resulta que les parecía muy correcto pues, matar a cualquier persona a sangre fría o matar a millones de judíos. Y una de las cosas que decía Goebbels era que, aunque ellos hacían propaganda claramente falsa, a ellos no les importaba. Es más, decían que cuanto más veces repitieras una mentira, una vez tras otra, al final el inconsciente colectivo de las personas acaba creyéndose esa gran mentira. Así que qué importante es darnos cuenta de la importancia que tiene la palabra. Bueno, estoy recordando ahora lo que pasó en Ruanda. En Ruanda, en el año 94, hubo una enorme matanza entre, bueno, en Ruanda hay dos etnias, la Hutu y la Tutsi. Bueno, mediante una serie de mentiras emitidas sobre todo por las emisoras de radio de Ruanda, se convenció a los Hutus de que los Tutsis eran los responsables de la muerte del presidente, que había muerto en un accidente de avión. Entonces la matanza fue tremenda. Murieron cerca de 1 millón de personas, que fue el 70% de la población tutsi en Ruanda, a machetazos. Murieron hombres, mujeres, niños, ancianos, de toda condición. Hasta ese extremo puede llegar el poder de la palabra a convertir al ser humano en un monstruo. Yo, cuando trabajaba como periodista y, en fin, durante toda mi vida, siempre, cuando estaba en la universidad, siempre repetíamos una frase muy norteamericana, y es que bad news, good news. Malas noticias son buenas noticias. ¿Qué significa eso? Pues porque si tú estás emitiendo habitualmente malas noticias, noticias de dolor, noticias de violencia, etcétera, etcétera, pues tienes una audiencia más garantizada. Hay una atracción por ese tipo de informaciones. También están ahora, bueno, ahora no, ya llevan un tiempo, ¿no?, de moda estos programas de chismorreo, de crítica sobre diferentes ámbitos de la vida, y tienen muchísimo éxito. ¿Qué es lo que está llegando al telespectador? ¿Qué es lo que está llegando al ciudadano? Bueno, pues que eso es lo adecuado. Criticar, meternos en una dinámica de miedo, de terror. Entonces, es preciso saber apartarnos y seleccionar los mensajes que nos llegan. Y claro, está muy claro, es bastante desolador, aun sabiendo que el miedo disminuye nuestro sistema de defensas. Todavía hay a muchos profesionales, por ejemplo, de la medicina, digamos, del periodismo, de la comunicación, que utilizan el miedo precisamente para tener a las personas absolutamente a su merced. Estamos hablando de algo que me parece muy importante, y es que la palabra se dice que es una intención en acción. Se puede utilizar para amar, se puede utilizar para dar fuerza, para dar poder, pero también se puede utilizar como algo muy venenoso y muy peligroso. Las palabras son además una manifestación de nuestro mundo interior. Si cuidamos nuestra forma de hablar, también podemos purificarnos nuestro mundo interior. Si nosotros somos capaces de mantener un equilibrio entre nuestra palabra, podemos ser capaces de sentirnos libres y sentirnos
responsables de nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, cultivar cualidades de amor, de verdad, de bondad, de belleza, para expandirlas mediante la palabra sería uno de los lemas, uno de los objetivos principales que podríamos empezar a utilizar. Pero si utilizamos el insulto, por ejemplo, el insulto que hablan los toltecas de que es un veneno emocional, lo que conseguimos es precisamente eso, envenenar. Pero no envenenar solo a la persona que se siente insultada, sino envenenar también al que genera ese insulto. Creo que ha llegado el momento de ser conscientes de que hay que dejar ya de ser transmisores de negatividad, precisamente para ser transmisores de paz, de salud, de amor, de poder interior. Y así, de esta manera, expresar de verdad el amor que somos, porque somos amor. En kinesiología, por ejemplo, cualquier persona que haya hecho kinesiología lo entenderá perfectamente. Yo lo he hecho en mi consulta, ¿no? Basta con invitar a la persona a que, por ejemplo, estire el brazo de forma paralela, le dices algo positivo, le pides a esa persona que mantenga el brazo rígido y fuerte, y le dices algo positivo, algo agradable, algo en lo que se sienta bien. Y observaréis cómo puedes apretar, incluso con fuerza, pero el brazo se mantiene rígido. Sin embargo, esa misma persona, al ratito, después de descansar, lo que haga falta, le vuelves a pedir que ponga el brazo de esa manera, y le dices algo realmente negativo, algo desagradable, algo que realmente sepas que le puede molestar. Y aún sabiendo esa persona que está haciendo una prueba, que no es un ensayo para demostrarlo, automáticamente, si le dices algo que realmente le pueda molestar, pues mira, eres una mala persona, eres un envidioso, eres tremendo, eres una mala madre, en fin, lo que sea. Automáticamente, veis con sorpresa cómo inmediatamente se puede bajar el brazo con total facilidad. Perdemos la fuerza, perdemos el control. ¿Por qué? Porque dejamos de conectar con lo que realmente somos, que somos amor. Y el amor, como sabemos todos, estimula las endorfinas, la energía vital, y es un absoluto bálsamo contra el estrés. Históricamente, desde hace miles de años, se utilizan los mantras. ¿Qué son los mantras realmente? Los mantras son palabras que conectan con la divinidad que llevamos dentro. Son palabras de ayuda, son palabras que nos sirven para sanar, para curar, para conectar con nuestro ser interior, para solucionar y conectar con el amor. Los mantras, bueno, son conocidos en Oriente, pero bueno, se utilizan ya, bueno, el rosario de alguna manera, católico también es una especie de mantra. Y supongo que en todas las religiones tendrán unas formas de conectar con la palabra, con las palabras de poder. Por ejemplo, cuando trabajamos en constelaciones familiares, nosotros utilizamos frases, palabras, contenidos de poder, para que la persona, el cliente que está trabajando, sea consciente y al pronunciarlas se produzca algo mágico, entre comillas. Y es una conexión con la conciencia, una conexión con el amor y con la observación. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que para hablar impecablemente hay que asumir la responsabilidad de nuestros actos. En realidad, ¿qué es? Darnos cuenta para sentirnos libres y felices. Entonces, el darnos cuenta tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en alguna ocasión. Aplicarnos en la atención plena, en la observación desde una perspectiva más elevada, en conocer nuestro diálogo interno, la forma que tenemos de hablar, porque, ojo, estamos hablando del daño a los demás y el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Si nosotros somos objetivos realmente y podemos hacer un trabajo serio en este aspecto, podemos darnos cuenta de qué manera nos autocastigamos, de qué manera, porque es una lección aprendida, somos capaces de decir, la verdad es que no sirvo para esto, la verdad es que soy un desastre, la verdad es que no consigo esto porque soy nefasto, no soy lo suficientemente guapa o guapo o atractivo o agradable. Nos estamos
permanentemente autocastigando. Estamos mandando permanentemente dardos llenos de veneno a nuestra propia vida. Entonces, qué importante es darnos cuenta de que, y eso lo veo yo también en la consulta, las personas que están permanentemente y se han creído efectivamente ese mensaje negativo que estás viendo todos los días en los medios de comunicación, y acabas creyéndote que eso es lo adecuado, castigarte, autocastigarte. Bueno, las filosofías religiosas, sobre todo judío-cristianas, nos han ido castigando, ¿no? Somos culpables por haber nacido, somos el pecado original, etcétera, etcétera, ¿no? Al final acabas arrastrando una serie de carga que tiene mucho que ver con esa sensación de culpa que vamos arrastrando cuando estamos en la mente. Puede ser la culpa, puede ser la pena, puede ser sobre todo el miedo. En las experiencias habituales que se utilizan en las experiencias que se han hecho, yo, por ejemplo, la historia de las parejas. Yo trabajo muchas veces con parejas y me llama mucho la atención porque gran parte, no digo todo, pero gran parte de sus crisis matrimoniales se deben a algo tan sencillo como que no se dicen cosas agradables, como que han llegado a cierta situación de monotonía o de inconsciencia, diría yo, y en ese momento ya llega un momento en el que ya no se hablan, no se dicen cosas bonitas, no se valoran, no se dicen te quiero, por ejemplo. Y si lo dicen casi de forma obligada. Una de las terapias más fáciles y más clarificadoras es pedirles a cada uno por separado y sin que se entere la otra persona que escriban en una hoja, fuera de la terapia, los valores, las virtudes de su pareja. El día que llegan de cada uno con su papelito, porque se supone que es un secreto que solo saben ellos, les pido que lo lean en alto. Y es curioso como solamente escuchando a la pareja verbalizar lo que sienten por ella misma, por esa persona, automáticamente se crea una emoción enorme. Y una frase muy habitual es, ¿y por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué no nos decimos cosas agradables y siempre estamos picándonos unos a otros? ¿No? ¿Por qué estamos siempre en la crítica y no en el apoyo, en el amor? Bueno, en cuanto a la palabra y el poder de la palabra, hay un ejemplo esclarecedor en los hospitales. Se han hecho varias experiencias en este caso en muchos hospitales de diferentes lugares del mundo. Una misma planta, pacientes que tienen unas enfermedades similares, por ejemplo, del corazón o del pulmón, por ejemplo, una planta en la que está toda llena de personas con problemas pulmonares. Entonces, los científicos que han hecho las pruebas deciden que, por ejemplo, el ala izquierda de la nave es atendida por los mismos médicos que en el lado derecho, los mismos. Pero, sin embargo, en el lado izquierdo, por ejemplo, van a hablar con ellos, les van a tocar, les van a decir cosas agradables. Simplemente, no es que vayan a cambiar la medicación con respecto a los de la derecha, es exactamente la misma medicación. La atención médica, por así decirlo, científica, es exactamente la misma. Sin embargo, en el lado izquierdo hablan, les animan, les dan apoyo. Bueno, los resultados son tremendos, porque vamos, más del 30% del sector que recibe ese cariño, esa atención, esas palabras de los médicos, bueno, pues se curan, se les dan de alta muchísimo antes. Entonces, ¿qué es lo que demuestra eso, una vez más? Que la palabra puede ser tremenda. Por eso es muy importante darnos cuenta que una palabra de aliento tiene el poder de regenerar. Una palabra fuera de lugar es un riesgo, puede arruinar. Cuidar los pensamientos, importantísimo, porque ellos se convierten en palabras. Y entonces las palabras, como hemos hablado en alguna ocasión, se pueden convertir en el destino. Pensar bien antes de hablar. Imaginaos que estáis en una situación de conflicto. El instinto básico, el instinto de defensa, lo que nos dice es contestar, meternos en el fregado, discutir, elevar incluso la voz, más que la persona que te está a lo mejor molestando de una manera.
Sin embargo, yo pienso que la famosa frase de espera un momento, cuenta hasta 10, valora si eso que vas a decir merece la pena, si va a ser beneficioso para esa persona y sobre todo para ti. Contar hasta 10 o a veces hasta 100, si fuera necesario, es muy interesante. Y es muy interesante porque dicen los orientales que cuando está el río muy revuelto, conviene no tomar ninguna decisión, esperando a que todo lo que es la base del río vaya por fin al limo, etcétera, se quede en el suelo y ya pasa el agua limpia. Cuando sale el agua limpia es cuando uno es capaz no de reaccionar, que eso es lo que quiero decir, no reaccionar, sino de contestar desde la comprensión. Contestar, hablar, comunicarnos desde el corazón. Las personas dicen, no, es que yo he hablado desde las entrañas. Las entrañas no tienen nada que ver con el corazón. Las entrañas es la reacción, digamos, un poco animal, del ser humano que intenta defenderse y a veces nos defendemos atacando. Y eso normalmente no resuelve absolutamente nada. Por eso, quizás tener esa consciencia de no defender permanentemente tener razón. Hay una frase también muy célebre que se dice siempre en ese tipo de terapias o de congresos o de retiros, y es, ¿qué prefieres? ¿Amar o tener razón? ¿Amar o tener razón? A veces el silencio es importante. Los griegos decían que la palabra es divina. Y los filósofos griegos elogiaban mucho el silencio. No digo nada, el silencio y la meditación oriental, que nos traslada a un mundo, la meditación. Y gracias a la meditación podemos observar nuestro diálogo interno y dejar de luchar y ponernos a disposición del amor y ponernos a disposición de ese algo más grande. La cantidad de amor que sientas por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Esta frase me parece muy importante, porque si elegimos bien qué palabras utilizamos para definir nuestros estados emocionales, la vida puede ser muy diferente a la que estamos viviendo, a la que estamos observando. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aliviar cualquier tipo de carga. Una palabra con amor puede curar y puede dar felicidad. Y una palabra cruel puede arruinar una vida. Incluso puede causar odio, puede herir, puede matar. Así que en principio, antes de reaccionar desde el instinto, poder valorar qué es lo que tenemos que decir y cómo decirlo. Y cómo decirlo. Darnos cuenta de ese diálogo interno para descubrir y observar cómo nos autocastigamos a nosotros mismos. Y luego recordar la importancia de la palabra que viene, bueno, pues del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan dice algo así como que en el principio existía el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. El Verbo es lo más divino que tenemos. La conexión con los demás. La conexión también con la fuente. Y la conexión con todas las personas con las que interactuamos. Y ya para finalizar, me gustaría, antes de abrir el debate, recordar una frase que me hizo mucha gracia leerla el otro día, porque está atribuida a Shakespeare. Y Shakespeare decía, prefiero ser rey del silencio que esclavo de mis palabras. Y con esa frase de Shakespeare me gustaría terminar este monólogo para abrir un debate y responder a todas las preguntas o todas las intervenciones que queréis hacer. Así que muchas gracias por vuestra atención. ¿Me oís? ¿Me oís? Te oímos. Sí. Yo en el día a día, las palabras tuyas sé que las entiendo hace tiempo y
y les intento el día a día hacer, pero pasa que la vida es muy, muy complicada y muy difícil y a veces te hacen saltar o te hacen hacer cosas que no... Lo que has comentado sí que yo lo practico y me va bien. ¿Qué es lo que practicas? ¿Qué es lo que practicas? Pues el ser consciente de las palabras. Ajá. Eso de las palabras funciona. Pero el día a día con compañeros, con jefes, con el mundo, te sacan de... Es imposible estar ahí. Te sacan yo qué sé, mil cosas te sacan. Te hacen alterarte, te hacen contestar, te hacen... Es que es imposible. Si viviéramos en una aldea o una selva y solos, pues vale, pero viviendo en esta sociedad cuesta. A lo mejor si estuvieras en una selva, posiblemente te darías cuenta de que tú también te estás atacando a ti mismo y estás diciéndote a lo mejor frases, ¿no? Que no son demasiado positivas. Nunca se puede saber. La clave por la que hemos venido a este mundo, posiblemente, tenga que ver con eso de lo que tú estás hablando. Cuando nosotros nos hacemos responsables del poder de nuestra palabra, de nuestra comunicación desde el corazón, al ser responsables, dejamos de responsabilizar a nuestro entorno, dejamos de responsabilizar a nuestro jefe, al gobierno, al vecino, al alcalde, y empezamos a responsabilizarnos de nuestro propio poder, de nuestra propia acción. Yo comprendo, porque todos lo hemos tenido, ese jefe iracundo, ¿no? O esa persona que te puede amargar un poco la existencia, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que, ¿cómo solucionas ese asunto? ¿Cuál es la solución a todo ese conflicto? ¿Enfadarte? ¿Criticarlo? ¿Insultarlo? ¿Eso sirve realmente para algo? Eso tendríamos que pensarlo, ¿no? Porque si efectivamente las palabras son la manifestación de nuestro mundo interior, pues igual, cuidando nuestra forma de hablar, también podemos purificar no solo nuestro mundo interior, sino también nuestro entorno. ¿O es que te crees que tú no transmites cuando te enfadas una energía? ¿De qué sirve enfrentarnos desde la violencia? No sé, te lo pregunto, lo dejo ahí, ¿no? Es muy fácil decir, es que es muy difícil. Todo es muy difícil. Pero si queremos cambiar algo, esta vida, este mundo, creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos aprendidos por este sistema de creencias que nos lo han metido desde que éramos pequeñitos. Rosa, ¿tú querías preguntar algo? No oigo a Rosa. Tiene el micrófono apagado. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, ahora. Que a veces cuidas las palabras o a lo mejor hablas de una manera natural o como tú piensas, pero también es importante cómo recibe las palabras la otra persona, o tú das una información y la otra persona la percibe de otra manera completamente diferente. Eso me ha pasado a mí en varias ocasiones. Eso aún tienes que poner más cuidado en hablar con esa persona, pero llega un momento que también te cansas. Dices, bueno, vamos a ver, yo he dicho que el camino es blanco y es blanco. Quiero decir que es lo que yo he dicho, no he dicho otra cosa, ni he pretendido manipular nada, ni decir otra cosa que no sea esto. Y eso a mí sí que me ha pasado y a veces me cansa. Yo creo que nos ha pasado a todos, más de una vez y más de dos, ¿no? Creo que es algo bastante habitual. Tienes todo el derecho del mundo a cansarte, por eso, todo el derecho del mundo. O hablar con tantísimo cuidado que yo a veces digo, oye, mira, es que yo soy así, porque tengo que hablar con un escrupuloso cuidado contigo o con tal persona o no sé, es cansado, ¿eh? A veces es cansado, pero los resultados son magníficos.
Y no lo digo, y no digo porque yo lo haya resuelto, porque yo creo que nadie en este planeta, o por lo menos yo conozca, no tenga momentos en los que te dan ganas y de hecho lo haces, ¿no? Y te revuelves, ¿no? Y contestas con fiereza, ¿no? Y con cierta violencia, ¿no? Verbal. Pero cuando nos paramos, ¿eh? Y cuando nos damos cuenta de que esa persona también tiene derecho a interpretar lo que estime conveniente y que tú no eres tampoco responsable de sus emociones, ¿eh? Porque tú tampoco eres responsable de lo que esa persona interprete, ¿verdad? A no ser de que hagas un análisis profundo y te puedas dar cuenta de que a lo mejor pues, tenías un tono, en fin. La historia, y lo sabes muy bien, Rosa, es quizás, en vez de enfadarte o decir estoy cansada, ¿no? Es decir, ¿me puedes explicar qué es lo que te ha molestado de mi exposición? ¿Me puedes decir qué es lo que no has entendido o lo que has malinterpretado? ¿Eh? No sé, darle la oportunidad a la otra persona de que pueda explicarte algo desde la conciencia. Pero si tú le contestas con violencia a su queja, por ejemplo, poco vas a poder conseguir. Me da la sensación, ¿no? Esto no son matemáticas, es experiencia. No. A veces son situaciones ya pasadas. ¿En serio? ¿Qué te quieres decir esto? ¿Sabes? A veces no, a veces puede ser lo que tú dices y yo sí que lo intento aclarar. Claro. Pero a veces te sorprendes de lo que tú has dicho y de lo que la otra persona entiende. A veces te sorprendes. Es lo que quería comentar. Muchas gracias. Oigo una voz así lejana, pero no sé exactamente quién es. Es mi suegra, con mi madre. Ah, muy bien. Delfín, ¿tú querías aportar alguna cosa? ¿Alguna? Hola. Bueno, yo sí que puedo decir que el problema de la comunicación con los demás a veces es la reacción que tenemos a algo que no encajamos bien, ¿vale? Y ahí, si entramos a un debate sin reflexión, es muy posible que se desarrolle el conflicto, que es muchas veces lo que pasa habitualmente. O sea, es decir, yo digo algo, como acaba de decir Rosa, y de pronto hay una reacción que no me esperaba, me coge de improviso y tengo dos opciones. O como dice Rosa, me canso ya de tanto estar alerta a ver qué pasa, porque hay muchas personas susceptibles, o realmente reflexionar y decir, bueno, creo que no es necesario ir más allá porque la situación aquí se me está malinterpretando. Entonces decir, bueno, una retirada a tiempo igual es una victoria, ¿sabes? Entonces dices, bueno, hasta aquí hemos llegado porque quizás ir más allá no es viable. Y entonces entras en una situación de decir, bueno, es algo parecido a lo que te pasó a ti el otro día con la mascarilla. No sé si me explico. Una retirada a tiempo es una victoria, porque ¿para qué seguir una situación dada si alguien tiene las creencias muy establecidas, ¿no? Y no hay más apertura posible. Cuando no hay más apertura, lo mejor es llegar a tabla, ¿no? Decir, bueno, pues es perfecto, ¿no? Tenemos dos puntos de vista y los dos son respetables y ya está. Supongo que va por ahí, ¿no? Lo que está muy claro es que es muy poco útil hablar cuando estás resentido, ¿no? Exacto. O cuando, ¿sabes? Conviene hablar cuando estemos en paz. Sí, fundamentalmente. Claro, cuando estamos en el resentimiento, lo que vamos a encontrar va a ser más resentimiento todavía. Sí. Y luego, además, hay una cosa que creo que a mí también me desespera un poco. Yo estoy un poco con lo que dice Rosa muchas veces, ¿no? Y a veces me he dado durante toda mi vida cabezazos en la pared diciendo, pero ¿cómo es que no les puede llegar lo que estoy explicando? ¿Eh? No pueden comprender esto que es tan fácil de comprender. Y me di cuenta, ya de hace tiempo, aunque a veces sigo cayendo en la trampa, que yo involuntariamente quiero que la gente esté de acuerdo conmigo. O sea, en el fondo también hay una parte, no sé si grande o pequeña,
de cierto ego, ¿eh? Claro. Para decir, es que yo quiero convencerles de que esto que digo es lo correcto, lo adecuado, lo saludable, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que llega un momento que dice, bueno, pues que interpreten lo que deseen interpretar. ¿Eh? Yo una de las cosas que creo que es muy importante, detrás de cada palabra, de cada ponencia o cada exposición, es cuál es la intención de lo que estás diciendo. Absolutamente. Eso es fundamental, porque detrás de cada pensamiento, detrás de cada palabra y detrás de cada acción hay una intención consciente o inconsciente. Eso es. Consciente o inconsciente, ¿eh? Hay que rascar para averiguar. Se dice que la palabra es intención en acción. Exacto. Sí, sí. Entonces hay que después explorar cuál es la intención de esa palabra que he dicho o de este ataque con la palabra o lo que acabo de hacer con la palabra. Claro, claro. Porque lo que realmente estamos ejecutando todo el día, desde la propia acción, es la palabra. Yo digo, tengo que ir a tal sitio. Es previa a la acción, ¿no? Y el pensamiento está previo a la palabra, ¿no? Y detrás siempre hay una intención. Entonces, cuando digo la palabra y la manifiesto para ejecutarla después, ¿por qué he dicho esto, no? ¿Cuál es la intención, no? Y si además, si está en coherencia, porque otra cosa es importante si está en coherencia, o simplemente utilizo la palabra, aunque sea incoherente con mis pensamientos, para sacar un beneficio de algo. Eso también sería muy importante averiguarlo. Claro, claro. Exacto. Sí, sí. Muy interesante. Yo me exploro así porque así aprendo yo de mí mismo, de la experiencia, y es magnífico, lo aseguro que es magnífico. Sí, sí. Eso es. Así es. ¿Y qué opináis de esa frase que dice que las palabras se las lleva el viento? Porque, Cuidadín con eso, cuidado. exacto. Cuidado. Yo creo que las palabras dejan huella. Sí, las palabras es una energía, ¿no? La palabra es una energía y produce una vibración. Y cuando llega al campo del otro energético, ¡buah!, lo apabulla. Exacto. Lo apabulla. Mueve el campo energético del otro. A mí lo que me da un poquito de tristeza y a veces de coraje Sí. es la poca atención que se tiene a esto de lo que estamos hablando de forma tan natural. Bueno, hay bibliografía sobre PNL, ¿no? Programación neurolingüística, que trata esto con enorme profundidad, ¿no? Pero cómo no se preocupa la sociedad en general, ¿no? La educación, porque estoy convencido de que si estos conceptos se empezaran a enseñar desde la infancia, desde los colegios de primaria, el ser humano cambiaría. Totalmente. ¿Y qué es lo que estamos ofreciendo a los niños? ¿Cuál es la información que ellos están recibiendo? Prácticamente desde que están en las guarderías, desde que están en los centros escolares. ¿Qué es lo que están recibiendo? Todo lo contrario. Y ahora, y que perdone a alguien si le molesta, me da la sensación de que la situación actual, desde que comenzó el coronavirus, es una situación de terrible miedo, que se está extendiendo de una manera realmente preocupante. No sé qué opináis vosotros, ¿no? Y ese miedo está atenazando a muchísimas personas, ¿eh? Y llevándoles a unas situaciones de parálisis emocional, bloqueos de todo tipo, ¿eh? Y a mí me preocupa un poco esta situación, aunque reconozco que si esto será por algo que quizás no podamos entender ahora mismo, ¿no? Yo quiero comentarte al respecto de esto. Ayer estuve con una amiga que está en sanidad en el tema de las oficinas para reservar citas, ¿no? El tema de la parte psicológica del individuo, problemas psicológicos, se están dando todos los días a montones. Dice que es lo que más se estaba dando ahora, por el problema este que hay actual, ¿no? O bien porque hay conflictos de relaciones que han surgido en este retiro porque las familias han tenido conflicto porque ya lo había y ahora se ha destapado con virulencia, o bien porque ha habido problemas profesionales, que algunos han perdido evidentemente su trabajo,
o bien porque han perdido, digamos, confianza en el futuro y entonces se crea una crisis ya muy personal. Entonces es increíble la cantidad de citas médicas que se están gestionando por este tema a nivel psicológico. Y que va a haber suicidios, ni te digo. Lamentablemente, claro. Y si esta persona que entra en esta situación no encuentra a alguien con una palabra rica en amor y en confianza, pues va a entrar en picado. En picado. Así de claro. Porque necesita una palabra de amor y de confianza. Una palabra de aliento, ¿verdad? De aliento. Y no de terror. Exacto. Una Exacto. palabra que induzca a conocer, por ejemplo, cuáles son los productos que pueden ayudarnos a tener un sistema inmunológico, un sistema inmunitario fuerte, poderoso, crear energía positiva en nuestro organismo, ¿no? Sí, sí. Que nos den información de todo tipo sobre cómo podemos, entre comillas, defendernos de un virus, ¿no? Pero si la forma de defenderse del virus consiste en meterte en tu casa, en no tomar el sol prácticamente y ir con una mascarilla permanentemente, pues yo conozco muchos médicos también que no están muy de acuerdo con esa forma de actuar. Esperando todos a la famosa vacuna que nos va a resolver todos los problemas del mundo, claro. Que esa es otra. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en un campo diferente al objetivo de esta charla. Sí, sí. Si tenéis alguna pregunta más que hacer o tenéis alguna cosa que hablar, yo os doy las gracias por recordando siempre eso que hemos estado hablando, ¿no? Creo que mediante la palabra podemos expresar nuestro poder creativo, nuestra intención, nuestro verdadero propósito. Es un vehículo, es una herramienta fantástica que podemos utilizar para el bien. Además, hay una cosa que quería comentar, que he observado, en función de cuál es tu diálogo, cuál es tu discurso de palabra, la cara se transforma, el rostro se transforma. O sea, si tú estás en un diálogo que es conflictivo, las muescas se transforman en grotescas y violentas. El rostro, ¿no? Porque lo he visto, ¿no? Cuando alguien discute, ¿no? Y me he fijado. Y cuando tú estás hablando amoroso, se vuelve a transformar el rostro. Es algo increíble. Y los gestos, todo, ¿no? Es espectacular, ¿no? Claro. Y darnos cuenta de esto sería una reflexión increíble, ¿no? La comunicación desde el corazón, que implica precisamente eso. Conectar con el amor que tú eres, con el amor que somos, y conectar con el amor que es la persona con la que estamos hablando, o conversando, o comunicando. Cuando se produce esa comunicación, esa interacción, se produce un milagro. Exacto. Sí, sí. Y no decía Jesús, me figuro que otros avatares también, ¿no? Que si se reunían 2 o más personas en su nombre, él estaba presente. Era una forma de decir, si conectáis con el amor, si conectáis desde el corazón, no tanto desde la cabeza o desde el ego, sino desde el amor y desde el respeto, se produce eso que usted está diciendo. Se produce una sonrisa inconsciente. Exacto. Y es curioso observar cuando entras en un negocio, en un restaurante, me da igual, en una casa, y tú te das cuenta por la forma de actuar, de hablar, de comunicarte, si esa familia o ese grupo o esa empresa están fluyendo desde el corazón o están fluyendo desde la cabeza. Y es muy interesante observarlo. Pero sobre todo, me parece muy interesante lo que dices, es incidir en nuestro diálogo interno. Que está muy bien saber que las personas no se portan como nosotros queremos que se porten. Que tenemos jefes, que tenemos políticos, que tenemos, yo qué sé, montones de personas, vecinos, ¿no? Que no se comportan adecuadamente. Pero la clave no es atacar. La clave es expresarse con amor. ¿Que es un reto? Pues sí. ¿Que hay que ser muy valiente para romper el sistema de creencias? Pues sí. Por supuesto. Muy valiente. Y que te van a veces a tomar o no te van a comprender. Bueno, la historia de la humanidad está llena de incomprendidos.
Pero lo importante es confiar en uno mismo y confiar en el propósito que le ha pedido a la vida. Muy bien. Bueno, queridos, si no hay ninguna pregunta más, os agradezco vuestra atención y nos citamos para dentro de 15 días.